Muy buenas tardes, bienvenidos al encuentro de cuidadores que cada 8 días tiene para ustedes charlas con diferentes temas de interés tratados por diferentes áreas de atención. Mi nombre es Carolina Dávila, trabajadora social del Servicio de Hospitalización Quinto Norte del Hospital Mental de Antioquia. Recordemos que vamos a tener un chat para preguntas que los responderemos al final de esa emisión. También recuerden que se les enviará el link para el registro de asistencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el trastorno de la conducta alimentaria. Será dictado por la psiquiatra María Mercedes Uribe Izaza. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este espacio para empoderar a las familias y a las personas en el conocimiento de la enfermedad mental y saber cómo, digamos, abordar este tipo como de situaciones. Hoy vamos a tener un tema que, aunque no es la enfermedad más común dentro de las enfermedades mentales, es una enfermedad que requiere mucho cuidado y de mucha atención y pues como en todas las enfermedades el tiempo apremia y entre más rápido se logre la atención y se logre que el paciente tenga la atención especializada, pues mejor va a ser como el futuro de la enfermedad o lo que los médicos llaman como pronóstico. Como les digo la trabajadora social, mi nombre es María Mercedes Uribe, yo soy médica especialista en psiquiatría de aquí del hospital y también soy docente universitaria de la Corporación Universitaria Remington. Lo primero que les quiero traer es qué es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? Vamos a ver, tiene como muchas variantes, hay muchas formas en las que se presentan los trastornos, pero lo que queremos que quede claro es que es una enfermedad. Nuevamente, como siempre traemos aquí la explicación, es una enfermedad biológica. ¿Eso qué significa? Que son alteraciones químicas del cerebro que hacen que se cambien los comportamientos, las emociones, los pensamientos, las interacciones sociales. Y esto lo traemos para aclararle que no es voluntario, no es que el paciente esté buscando atención o se esté haciendo o no quiera poner de su parte, sino que hay una alteración química del cerebro, de unas sustancias en el cerebro que hace que los pacientes presenten, digamos, como esta enfermedad. Como lo dice el nombre, los trastornos de la conducta alimentaria es que afectan específicamente la conducta alimentaria, la forma en que las personas comen, lo que comen, cómo lo comen, cuándo lo comen y todo lo que está, digamos, como relacionado con la parte de la alimentación, ¿cierto? Estos pacientes usualmente son mujeres, entonces voy a hablar de ellas, pero también se ha visto, digamos, como en hombres, pero la mayoría que son mujeres lo que presentan son cambios en la forma de alimentarse, en la forma de comer y por una preocupación excesiva por el peso, ¿cierto? O sea, son personas que están exageradamente preocupadas, o sea, casi que enfermas por el peso y por cómo se ven, digamos, por fuera, y hacen que toda su vida gire alrededor de la parte de la alimentación. Cualquier cosa que uno hable, que uno haga, digamos, si uno vive solo por una cosa, va a alterar, digamos, como la funcionalidad de la persona. Si uno solo vive para trabajar, no va a tener espacio para otras actividades. Si uno solo vive para el consumo de sustancias, tampoco va a tener espacio para otras actividades. Y en estos trastornos en particular, las personas viven para comer o para no comer y se afecta toda la funcionalidad y hace que los pacientes pierdan, digamos, como los espacios en otras áreas. ¿Listo? Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en los dos más comunes, que son la anorexia nerviosa y la bulimia, ¿cierto? Aquí voy a aprovechar, cuando nosotros hablamos de anorexia nerviosa, es el nombre que tiene ante la, digamos, como la comunidad científica, pero no es que sea por nervios, no es que sea por ansiedad, no es que las personas sean ansiosas o porque estén, digamos, como asustadas, sino que es el nombre, digamos, como que se tiene. Está la bulimia, que también se conoce en ocasiones como bulimia nerviosa. También está el trastorno por atracones, que es similar a la bulimia con algunos cambios. Está el trastorno de evitación y restricción de la ingestión de alimentos, que son ya las personas que tienen, digamos, una dieta muy selectiva y los que, pues, digamos, como cumplen criterios como para todos los trastornos. ¿Listo? Vamos a empezar entonces, como les dije, con la parte de la anorexia nerviosa, ¿cierto? La anorexia nerviosa es una de las enfermedades más difíciles de tratar en psiquiatría porque tiene tres características. Primero, hay una restricción a la ingesta calórica. ¿Qué significa eso? Los pacientes dejan de comer, ¿cierto? No reciben, digamos, como ningún tipo de alimento y empiezan a perder peso, ¿cierto? Entonces, aquí empieza, digamos, a afectarse como la parte de la salud, ¿cierto? Lo segundo es que tienen un miedo, como un miedo enfermizo, por llamarlo de alguna forma, a ganar peso, ¿cierto? A engordar
y siempre están, digamos, como pesándose, midiendo las calorías de las comidas, haciendo ejercicio excesivo para bajar de peso, porque tienen, digamos, como la idea de que tienen que alcanzar un peso ideal. Y usualmente el peso ideal que las pacientes se ponen es un peso no saludable, es un peso que ya raya como con la enfermedad, inclusive baja de los estándares que lo mínimo son 45 kilos en adultos, entonces empiezan, digamos, como todos los problemas en la parte como de la salud, ¿cierto? Y estas pacientes tienen dificultades para la percepción. ¿Qué significa eso? Que ellas se ven con sobrepeso, ¿cierto? Como vemos en la imagen que les tengo de referencia, la paciente probablemente está muy delgada, tiene un peso muy peligroso, muy cercano, digamos, a alteraciones en la salud que pueden llevar a la muerte, pero ella cuando se mira a sí misma o cuando se mira en el espejo, se siente que está con sobrepeso o que está, digamos, obesa, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso es muy difícil hacerles entender que no están sobrepeso, sino que bajaron de peso porque su autoimagen, la imagen que ellas se ven en el espejo, no es la realidad y ellas siempre van a magnificar o aumentar, digamos, el peso como que tienen, ¿cierto? En estas pacientes es muy común que se haya una negación de la enfermedad, ¿cierto? Ellas no aceptan que tienen, digamos, como este problema y no reconocen la necesidad de alimentarse, ¿cierto? Digamos, como de comer, ¿cierto? Inicialmente hacen unos esfuerzos sobrenaturales para dejar de comer, para no, digamos, ingerir ningún tipo como de alimento, pero después esas conductas se empiezan a volver placenteras, o sea que la paciente empieza a estar tranquila o a estar contenta cuando empieza a perder peso, ¿cierto? Cuando ella ve que, digamos, que la báscula va para hacia abajo, el ánimo va para hacia arriba y empiezan a hacer todas estas conductas de refuerzo para seguir, digamos, como perdiendo, digamos, como peso, ¿cierto? Cuando se ven muy delgadas, así como vimos, digamos, como en la imagen, se vuelven casi que eufóricas, casi pues como enfermos de la felicidad, porque para ellas están ganando su peso ideal, pero lo que estamos viendo es que están perdiendo su salud y perdiendo, digamos, como su integridad, ¿cierto? Como les decía, cuentan las calorías, pues el número de calorías que tiene tal cosa, tal otra. Son pacientes que no comen, digamos, carbohidratos como panes o como tortas, no comen, digamos, comidas grasosas. Si llegan, digamos, a comer, son comidas que se consideran saludables, vegetales, frutas, que no van a, digamos, como generar la ganancia de peso y empiezan a medir, digamos, como cada pérdida de peso, por decirlo como de alguna forma, ¿cierto? Como son personas muy inteligentes, y yo creo que hemos visto dentro de las enfermedades mentales que esto no afecta a la inteligencia, ellas empiezan a utilizar conductas para evitar que los obliguen a comer. Entonces, por ejemplo, es la que se ofrece a cocinar, la que se ofrece a hacer el almuerzo, la que se ofrece a hacer digamos, como el desayuno, y saca la excusa de que ella comió mientras estaba cocinando. Esa es una forma de que no la molesten porque no está comiendo o porque no se den cuenta que no está comiendo, y inclusive se vuelven muy buenos chefs, o sea, son personas que cocinan muy rico precisamente como por esa, pues como por esa experiencia que tienen, pero pues hace que alteren, digamos, como la forma en la que comen, ¿cierto? Atesora alimentos, inclusive hay pacientes que guardan, digamos, como la comida, que guardan las cosas que se les dan. Tuvimos aquí una paciente que cuando vino ya está, digamos, como muy avanzada y la familia nos contó que empezaron a sospechar por qué la cocina olía maluco. No entendían por qué la cocina olía maluco todo el tiempo. Empezaron a buscar y se dieron cuenta que detrás de la mesa estaba toda la comida acumulada, ya toda la comida podrida. Entonces ahí fue, digamos, que se tuvo como la alerta. Entonces hay que mirar, digamos, esas partes. Y otra de las alertas que también se nos generó una paciente es que el perrito empezó a engordar mucho. Daba la comida que era para ella, se la daban, digamos, como al perrito y empezaron, digamos, como las alarmas. Entonces hay que estar muy atentas, digamos, como a esas formas, pues de esas cosas como alrededor, ¿cierto? Y algunas pueden tener episodios de atracones y purgas, que eso lo vamos a ver más en la bulimia, porque es como lo que más se ve, digamos, allá. Adelantando un poquito, atracones es tener una ingesta rápida de muchos alimentos, y purgas son conductas compensatorias para tratar de bajar el peso que se ganó, digamos, en esa, que ya les vamos a contar más o menos en qué consiste, ¿cierto? Usualmente esto tiene un gran componente genético, ¿cierto? Así como todas las enfermedades mentales. Entonces uno lo que ve es que hay problemas, digamos, de la alimentación en familiares, en padres, abuelos, tíos, y esa, digamos, como la principal causa de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos factores del ambiente que hacen que la persona pueda desarrollar la enfermedad y que podemos, digamos, como intervenir
no solamente por la parte del tratamiento, sino como la parte de la prevención, ¿cierto? Se ha visto que los hijos o las hijas de padres sobreprotectores, o sea, que están encima todo el tiempo, que no les dejan tomar decisiones, que no les dejan hacer independencia, que no les dejan ser autónomos, tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Algunos autores dicen que es como para tratar, como no pueden controlar los aspectos de su vida, usualmente entonces controlan la comida. Entonces hacen todos esos desplazamientos en la comida y eso se vuelve, digamos, como un factor de riesgo, ¿cierto? Lo otro es la evitación, las personas que no enfrentan las dificultades o los conflictos, sino que se los tragan, también puede tener, digamos, como alguna forma de despertar la enfermedad. Esta es una enfermedad que usualmente empieza en la adolescencia, más o menos a los 14, 15 años. Hemos tenido pacientes hasta tan pequeños como hasta los 9 años y pacientes mayores, digamos, como 40, 50 años que empiezan con la enfermedad, pero la mayoría de los afectados son los adolescentes. Y ahí vemos que estuvo muy mediado por el factor sociocultural, ¿cierto? Nosotros en la sociedad en la que vivimos tenemos un ideal de belleza de delgado, ¿cierto? Que sean delgadas, que tengan una cintura pequeña, que tengan, pues, que no hayan curvas, como dicen vulgarmente, y eso pues es un estándar muy alejado a la, como les digo yo, a la genética colombiana. Nosotras las mujeres colombianas somos caderonas, somos nalgonas, somos voluptuosas, entonces hace que esos factores sean muy difíciles de alcanzar y que la persona tenga que hacer esfuerzos sobrenaturales para tratar, digamos, como de alcanzar ese peso, y tiene que ver mucho con la cultura. Además que ustedes saben que aquí hasta para vendernos llantas para carro muestran una modelo, entonces siempre estamos buscando como ese estándar y nos hemos vuelto una sociedad como muy dada a lo visual, a las apariencias, entonces eso ha hecho que la enfermedad coja, digamos, como más fuerza en Latinoamérica. Bueno, ya digamos como hablando como un poquito como de la parte del tratamiento, es una enfermedad, la verdad, un poco compleja de manejar, ¿cierto? Requiere un manejo multidisciplinario porque vamos a ver que tiene muchas alteraciones en todas partes, ¿cierto? No solamente está la parte de la pérdida de peso y la parte de la imagen corporal, sino que también puede cursar primero con episodios depresivos, porque como ellos empiezan a tener dificultades para perder peso, más bien por decirlo así, empiezan a desarrollar síntomas depresivos, a tener ideas de minusvalía, que a sentirse menos que los demás, a aislarse, tonalidades de soledad, inclusive podemos tener ideas de muerte y suicidio por no poder alcanzar eso, y las pacientes pueden llegar a cometer, pues digamos, a autoagredirse como en esos sentidos, ¿cierto? Entonces tenemos como varios factores. Lo segundo es que, como les decía, como no hay una restricción calórica impresionante, la paciente entra en desnutrición, ¿cierto? La desnutrición es que ya no tiene los nutrientes necesarios para su funcionamiento, porque no solamente es el azúcar y la grasa la que están cortando, sino que todos los elementos que necesitamos, las vitaminas, los minerales, los elementos, digamos, que están como en la dieta, entonces empiezan a presentar problemas a nivel corporal, ¿cierto? Las pacientes pueden presentar con dificultades en el corazón, digamos, pues, con lo que llamamos falla cardíaca, pueden alterar como la composición de la sangre, que eso también va a afectar, digamos, como la parte de la salud, también pueden afectar la parte de la función del hígado y del riñón, porque nosotros necesitamos todos esos nutrientes, digamos, como para sobrevivir, entonces empieza, digamos, como esa parte. Algunas pacientes hacen anemia, que es que se le baja la hemoglobina, se le bajan como los glóbulos rojos, entonces empiezan con cansancio, con debilidad, ahí digamos con el aislamiento, se ponen pálidas, y eso hace parte pues como digamos como del problema, y también algunas pacientes hacen lo que llamamos comúnmente gastritis, porque como no comen, el ácido del estómago pues tiene que actuar en alguna parte, actúa sobre el estómago, hace gastritis, entonces ellas pueden presentar dolor abdominal, pueden presentar dificultades para ir al baño, pueden presentar lo que llamamos pues como pirosis, que es como aquí en la garganta, digamos secundario como a todo eso. Y cuando ya hay casos muy, muy, muy extremos, tenemos dos dificultades. La primera es que el pelito, o sea, se empieza a caer el pelo, se empiezan a afectar las uñas porque necesitan, digamos, esos nutrientes, y les empieza a crecer un pelito que se llama lanugo, que es como el pelito como de los recién nacidos, que es blanquito y delgadito, porque el cuerpo necesita nutrientes, entonces lo primero que va a sacrificar es el pelo y va a las uñas. Entonces, por eso tenemos que ver, digamos, como todas esos
esos, digamos, como factores. En ese orden de ideas, ahí vamos a necesitar la ayuda de un médico internista, si es un adulto, o de un pediatra, si es un niño o adolescente, porque tenemos que manejar todas esas alteraciones, porque esta enfermedad, si no se le para bolas y no se hace el tratamiento correcto y oportuno, puede generar, digamos, como la muerte del paciente por estas, digamos, dificultades que les estoy contando. Obviamente necesitamos un nutricionista porque necesitamos reponer todas esas faltas, esas falencias que tiene, digamos, como la persona. No puede ser rápidamente, no puede ser, digamos, empezar a comer y ya. Y se necesita, digamos, un aumento gradual con unos elementos especiales. Entonces el nutricionista es el que nos debe dar la dieta de cómo hacer esa ganancia de peso. Como les decía, como esto tiene muchas cosas, digamos, como desde la parte familiar, ¿cierto? De resolución de conflictos, de mirar los límites, de permitir un poquito de autonomía. Tenemos también la necesidad de trabajo social para que nos ayude a intervenir a la familia y que todos seamos parte de la solución y no parte del problema. Y como les digo, tenemos muchos síntomas depresivos y ansiosos, secundarios, digamos, a lo que está pasando. Entonces, necesitamos también la ayuda de psicología para hacer todo, digamos, ese proceso psicoterapéutico, ¿cierto? Digamos, desde la parte de los medicamentos, no hay muchos medicamentos que tengan, digamos, evidencia, lo que nosotros llamamos, o sea, que tengan como mucho peso en los estudios que nos sirvan, digamos, como para esto. Entonces, por eso sí necesitamos como todo el conjunto, porque no es solamente el medicamento el que nos va a ayudar. Sin embargo, como les decía que estas pacientes tienen una distorsión de la imagen, sí tenemos que utilizar medicamento para tratar de mejorar esa parte, y el medicamento que más se usa y que más les ha ido bien a las pacientes es la fluoxetina, que yo sé que muchos la conocen porque es muy común, y a una dosis entre 20 y 60 miligramos, que esa sería entre 1 y 3 cápsulas al día, que nos digamos como que nos ayudaría. Algunas veces nos han preguntado, hay pacientes que la fluoxetina les quita el apetito, entonces piensan que eso va a ser un efecto contraproducente, pero lo que se ha visto es que baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de depresión, baja las alteraciones, digamos, de la percepción, y nos puede ayudar, digamos, como con el tratamiento. Una de las dificultades que tenemos con estas pacientes es que ellas logramos hacer el tratamiento y la paciente puede subir a su peso ideal. El problema es mantenerse ahí, porque como están las conductas restrictivas y cuando hay dificultades emocionales, cuando hay dificultades sociales, cuando hay, digamos, como algún estresor, como nosotros llamamos, ellos pueden volver a bajar, a empezar con esas conductas restrictivas, y se vuelve una enfermedad crónica de subir y bajar por las dificultades, digamos, como que tiene la enfermedad. Entonces, sí necesita como un seguimiento como a largo plazo para que se pueda mantener al peso ideal y que la paciente pues no vaya a tener como las alteraciones en la funcionalidad. Y la otra dificultad que tenemos con estas pacientes, como les decía, ellas son muy inteligentes, entonces, a falta de mejor palabra, son un poquito manipuladoras, entonces ellas hacen todo para que uno no se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, uno de los ejemplos que le ponían es esconder la comida, pero también dicen, no, es que yo voy a comer donde mi abuelita, voy a comer donde mi tía, voy a comer donde la vecina, y terminan, digamos, sin comer, y empiezan, digamos, como a perder peso. Y ellas son muy organizadas, son personas como con una gran capacidad de organización, entonces son capaces de llevar como un registro de lo que comen, de lo que no comen, de cómo lo botaron, de cómo hacer las cosas. Entonces hay que también estar vigilante si tiene algún diario, si tiene alguna cuaderno, que mirar, digamos, que no esté, digamos, como contando como esa parte como de las calorías, ¿cierto? Como les decía, pues desafortunadamente, como es una enfermedad difícil de manejar, como tiene muchos componentes desde lo social, desde lo familiar, desde lo biológico, tiende, digamos, a cronificarse. ¿Qué significa eso? Que se vuelve, digamos, una enfermedad como para muchos años, y eso va a depender mucho de que la persona reciba la atención, digamos, como de la forma oportuna, ¿cierto? Porque si dejamos, como decimos vulgarmente, que la enfermedad no escoja ventaja, ya va a ser como más difícil de manejar, ¿cierto? Como les decía, como tienen problemas ya en el cuerpo, de riñón, de hígado, de anemia, de alteraciones hidroelectrolíticas, de todas esas cosas, digamos, en el cuerpo, tienen un riesgo de mortalidad, ¿cierto? Más o menos podríamos decir que 5 de 100 personas fallecen como por causa de esta enfermedad. De esas 5, 2 lo harán por suicidio, que es una de las complicaciones que tenemos en esta enfermedad, y 2 lo harían por esas complicaciones médicas que les estoy mencionando. Entonces, ahí sí es como muy importante prender las alarmas, y si tenemos una adolescente en la que sospechemos que la persona que está pasando por eso, pues en un adulto también, pero se ve más como en la adolescencia,
hay que, digamos, buscar cartas en el asunto, sea con psicología, sea con trabajo social, sea con el médico general, que empecemos a aprender, digamos, como las alarmas para que no se nos vuelva una enfermedad para toda la vida, ¿cierto? Y como les decía, el mayor riesgo que tenemos con ellos es desarrollar depresión. De esas 100 personas que les dije yo que tenían anorexia, 30 se pueden deprimir, ¿cierto? Entonces, ese es el otro riesgo que tenemos de que nos pueda complicar la funcionalidad. Entonces, también si la persona está aislada, si la persona llora todo el día, si la persona dice que se quiere morir, que se siente una carga, que se siente un estorbo, que ya no sirve para nada, y se empieza, digamos, a ver cómo todos esos cambios, pues podemos estar ante un trastorno de la conducta alimentaria que esté complicada con una depresión. Y nos ha tocado muchas veces que la persona consulta no por el problema de la alimentación, sino por la conducta, pues por la perdón, no por la alimentación, sino por la depresión. Entonces también tenemos que estar muy alertas y nosotros como agentes de salud también tener, digamos, como claro que eso, digamos, como que se puede dar la comorbilidad, ¿cierto? La segunda, que les decía que era como muy común, es la bulimia nerviosa. Nuevamente nerviosa es porque así se llama, no porque ellas estén nerviosas. Y aquí lo que vamos a tener diferente es que el peso de estas pacientes con bulimia nerviosa no va a ser bajito, no va a perder peso porque ellos tienen unos cambios en el peso, ¿cierto? Y pueden pasar de sobrepeso a peso normal, un poquito bajito, y van, digamos, como fluctuando, porque aquí la restricción, la no alimentación no es lo primordial. Aquí lo que vamos a ver es los atracones, que es comer comida no nutritiva, por decirlo de alguna forma, en un periodo cortico de menos de 2 horas, y utilizar medidas compensatorias para tratar de bajar el peso, ¿cierto? ¿Cuál es la medida compensatoria más común? Vomitar, ¿cierto? Que todo lo hemos visto en la televisión, en las películas, que la persona va y se come y después va y, digamos, y se induce el vómito, ¿cierto? Aprovechando como que tener eso, hay un signo que es, los pacientes usualmente lo hacen con la mano y usualmente es con el dedo de la mitad, entonces hay que mirar que no tengan callito, que no tengan nada por aquí, porque eso hace al introducir, pues el introducir el dedo en la boca, eso altera, digamos, como la piel de ahí, ¿cierto? Lo otro es que empiecen a haber problemas con los dientes, porque el vómito tiene ácido y nos afecta, digamos, como la salud dental, la salud oral. Entonces, mira si los dientes están muy amarillos o si está teniendo muchas caries o si el aliento le ha cambiado. Esos son signos indirectos de que de pronto hay algo que está, digamos, como fallando allá, ¿cierto? Otras conductas compensatorias están, digamos, los diuréticos, que son esos medicamentos que nos ponen a orinar. El más común, pues, es la hidroclorotiazida, que muchos lo toman para la presión, pero también está la espirulolactona, bueno, hay otros de esos. La paciente lo que piensa es que está reteniendo líquido o agua y usa esos diuréticos para orinar más. Obviamente no va a perder peso, pero es como el imaginario que tiene, digamos, como la paciente. La otra conducta compensatoria que tienen es lo de laxantes, ¿cierto? Sobre todo, pues, el bisacodilo, que es como el más común, pero está el dulcolax, está la leche de magnesia, bueno, hay muchos medicamentos laxantes es que nos ponen a ir al baño, ¿cierto? A dar del cuerpo, como dirían vulgarmente, porque las pacientes piensan que si hacen, digamos, como más movimientos intestinales y botan más heces, pues van a perder peso. Entonces hacen, digamos, el uso inapropiado que viene con un montón de complicaciones médicas, ¿cierto? Y lo otro, pues son como los enemas, que ustedes saben, pues que es como el líquido ya directamente como al intestino y que también, digamos, como con la misma idea, ¿cierto? Otra de las medidas compensatorias que tiene es el ejercicio extremo, ¿cierto? Hacer ejercicio es súper importante y todos deberíamos hacerlo, ¿cierto? Pero la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana, repartiditos en 30 minutos o 50 minutos, según, digamos, como la intensidad y la disponibilidad. Las pacientes también con anorexia y las pacientes con bulimia hacen 4 horas de ejercicio al día, ¿cierto? Y es un ejercicio intenso, es un ejercicio agotador y es un ejercicio que va a afectar, digamos, como la funcionalidad. Entonces, usualmente hacen el atracón y hacen 2 horas de ejercicio tratando de bajar, digamos, como ese peso, ¿cierto? Las pacientes tienen una de las cosas que más nos cuentan es que sientes que pierden el control y cuando hay dificultades emocionales, un regaño, una discusión, puede desencadenar que vayan, digamos, y hagan, digamos, como el atracón. Y el atracón empieza de a poquitos, empieza una vez cada mes, después una vez cada 15 días, después se va volviendo semanal, después se va volviendo diario y hemos tenido pacientes que tienen varios atracones al día, ¿cierto? Y este atracón genera una alta sensación de no tener control, de no ser capaz de controlarlo,
de culpa por haberlo, digamos, como hecho, por no haberse podido controlar y por estar, digamos, como ganando peso, y también nos puede llevar a síntomas depresivos y ansiosos, ¿cierto? Quiero aclarar que los alimentos que se comen en los atracones son alimentos, como decimos vulgarmente, chatarra, ¿cierto? Mecato, dulces, embutidos, ¿cierto? Nadie hace un atracón con zanahorias y brócoli, ojalá, ¿cierto? Siempre es, digamos, como en esa parte, y como son con alta ingesta calórica, pues por eso es que las fluctuaciones en el peso se ven, digamos, como constantemente, ¿cierto? Más o menos como para explicarle, ¿cierto? La persona hace, digamos, el atracón, pues el comer mucho, ¿cierto? Miren que ahí vemos pues que son hamburguesas, perros, o sea, no es nada, digamos, como saludable. Hay una sensación de culpa, entonces hacen, digamos, el vómito que los lleva a culpa, a tristeza, a perder el control, entonces hacen, digamos, nuevamente el atracón y se vuelve un círculo vicioso, como estamos viendo en la imagen, que es como muy difícil de parar y tenemos que actuar, digamos, como en alguno de estos, ¿cierto? Las personas que sufren de bulimia usualmente son personas que tienen dificultad para el control de los impulsos. Eso es con lo que llaman que son impulsivas, que actúan sin medir consecuencias, que gritan y después piden perdón, o que insultan y después piden perdón, porque tienen esa dificultad en el control, ¿cierto? Muchas de las pacientes también tienen, digamos, dificultades en la depresión, también tienen una alteración de la imagen corporal, pero no tan extrema como en la anorexia, sino que más como de que no son bonitas, son feas, son gordas, pues no son deseadas por el género opuesto. Entonces, eso lleva, digamos, como también a síntomas depresivos, manejan una culpa todo el tiempo, que es muy difícil, es una carga como muy grande, tienen pobre tolerancia a la frustración, eso que significa que cuando pasa cosas que ella no quiere que pasen, no es capaz de manejarlas, y eso se viene de rabia, de irritabilidad, de tristeza, que nos puede llevar, digamos, como los atracones, y algunas pacientes tienen como la comorbilidad, como las dos enfermedades, un trastorno de la conducta alimentaria y un trastorno de personalidad. Entonces, siempre que tengamos una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, hay que ver cómo es la forma de ser, porque necesitamos hacer un tratamiento más intensivo con psicología, y no solamente vamos a manejar la parte de la alimentación, sino la parte de las emociones y del control como de los impulsos, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Qué hace que la persona haga los atracones? Que se llene, digamos, como de comida, ¿cierto? La tristeza es la mayor. La mayoría de las personas dicen que lo hacen cuando se sienten tristes o cuando se sienten solas. Como les decía, cuando hay rabia o mal genio, cuando hay dificultades como con las demás personas, o cuando hay relaciones insatisfactorias con el género opuesto. Aquí los puse hombres porque, como les digo, la mayoría son mujeres, pero puede ser digamos, en las dos vías, por decirlo, digamos, como así, ¿cierto? Y estas personas, estas pacientes, tienden a empezar muchas dietas, ¿cierto? No me voy a poner a dieta y no voy a comer nada y me voy a poner juiciosa. Esos episodios de ayuno, cuando pasan mucho tiempo sin comer, 6, 8 horas sin comer, lo que hacen es desencadenar el atracón, ¿cierto? Como el ya, van a perdonar la palabra, como el desespero, de la rabia, del mal genio, tienden a caer, digamos, como en el atracón, que nos lleva, digamos, a culpa, a otra vez restricción, y volvemos, digamos, como al mismo ciclo. Entonces, lo ideal en todas las pacientes, tanto en la anorexia como en la bulimia, es que no pasen hambre, ¿cierto? Que las personas no pasen ayuno, no pasen mucho tiempo sin comer, primero, pues porque todos sabemos que eso baja el azúcar, altera la concentración, altera la memoria, altera la energía, y segundo, precisamente para evitar, digamos, estos picos de comida alta o de no comida que nos van a llevar a culpa, ansiedad, a tristeza, a depresión, que es lo que queremos, digamos, como esa parte. Las personas con bulimia tienen una dificultad que tienen riesgo de desarrollar lo que llamamos vulgarmente alcoholismo, ¿cierto? Que consuman, digamos, como alcohol en cantidades también como atracones de alcohol, ¿cierto? Pues que ya tengan un problema con el alcohol y con otras sustancias, cocaína, marihuana, tusi, bueno, todas las sustancias que ustedes han visto, digamos, en otras charlas. Estas pacientes también están involucradas de pronto en robo de almacenes, que se roban cositas, que se roban comida, cosas pequeñas, obviamente no es que sea crimen, pero digamos tienen, digamos, como esa parte. Pueden tener, digamos, intentos de suicidio o conductas autolesivas no suicidas, cortes, tomar pastillas, amenazar con tirarse del balcón, ¿cierto? Que es, digamos, como en esa pérdida de control, digamos, como en ese desespero que pueden, digamos, como tener, y son pacientes que son un poquito
cambiantes en las emociones, pasan de la felicidad a la tristeza, a la rabia, a la ansiedad, al mal genio, muy fácilmente, sin necesidad, digamos, como de un desencadenante. Y aprovecho, hago el paréntesis, eso no es ser bipolar, el bipolar es otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es cambios bruscos en las emociones, no es que las personas con bulimia nerviosa sean bipolares, sino que tienen unos cambios en las emociones, que es una cosa totalmente diferente a lo que sería el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Como les decía, se hace con alimentos de fácil ingestión que se la puedan, digamos, como comer dulces, tortas, helados, cosas, digamos, que sean ricas, por decirlo como de alguna forma. Siempre hay una vergüenza, digamos, como esa parte. Y algunas personas viven los atracones, como que no son ellas, que perdieron el control y no son ellas, es otra persona la que está haciendo esas cosas, o sienten placer durante el atracón. Después del atracón viene la tragedia, ¿cierto? Viene la culpa, viene la tristeza y viene todo eso que hemos, digamos, como visto. Producen dolor abdominal, ¿cierto? Porque también tienen alteraciones en el ácido gástrico del estómago por la inducción del vómito que tiene. Tiene, como les decía, todo lo que genera, digamos, como el vómito. Yo creo que desafortunadamente todos hemos vomitado en la vida y sabemos lo maluco que es eso. Entonces, todo lo que puede, digamos, conllevar eso. Y estas personas usualmente tienen alteraciones también en el sueño, que también puede ser una banderita roja que tenemos que tener en cuenta. Como les decía, las personas con bulimia usualmente no tienen pérdidas de peso graves, ¿cierto? Y no se ven así flacas como vimos en la anorexia, entonces es más difícil de encontrar porque no ven, digamos, como esos cambios. La persona tiene un peso normal o inclusive un poquito de sobrepeso o un poquito bajo de peso, pero no es, digamos, como exagerado, entonces hace que sea, digamos, como más difícil, ¿cierto? Usualmente estas pacientes también necesitan ese manejo interdisciplinario. De pronto aquí el internista y el pediatra no van a ser fundamentales, pero sí necesitamos el psiquiatra, sí necesitamos el psicólogo, sí necesitamos trabajo social y sí necesitamos el nutricionista, porque lo que les decía, necesitamos que ellos regulen su comida para evitar esos episodios de ayuno que nos van a ayudar, digamos, a regular eso y que no siempre tengan como esa pérdida como de control, ¿cierto? Usualmente cuando el caso es muy, muy, muy grave, lo mismo que en la anorexia, se requiere hospitalización, pero la mayoría de las pacientes no se manejan en el hospital porque, como digamos, necesitamos es mejorar los hábitos alimentarios, eso debe ser en la casa y con el apoyo, digamos, como de la familia. Pero si la paciente está muy grave, hay unas alteraciones en los electrolitos, como les decía, muy graves, o hay una anemia muy grave, o el riñón está muy comprometido, hay que hospitalizarlo. Y usualmente las hospitalizaciones, sobre todo en las pacientes con anorexia, no son en el hospital mental, son en el hospital orgánico, entre comillas, en los hospitales que tienen internista, que tienen exámenes, que tienen UCIs, que tienen, digamos, otros recursos, porque son pacientes, como les decía, que tienen un riesgo de que su cuerpo falle, entonces van a necesitar, digamos, un hospital que tenga, digamos, como esos recursos, ¿cierto? Aquí en la bulimia sí es fundamental la psicoterapia y tiene que ser una psicoterapia continua y tiene que ser una psicoterapia que nosotros llamamos cognitivo-comportamental. Para no enredarlos con eso, lo que queremos es que el paciente tenga unas pautas claras, unos seguimientos claros que debe cumplir para poder lograr, digamos, como esa mejoría, cambiar los pensamientos a través del comportamiento, simplificando, digamos, como mucho esa parte. Entonces, al cambiar esos comportamientos, empiezan a cambiar esos pensamientos y el paciente, digamos, empieza a mejorar. Hay que fomentar, digamos, como el autocontrol en todas las etapas, en todas las áreas de la vida. Algunas personas con terapias de grupo y grupos de autoayuda tienen, digamos, como mejoría, pero ojo, aquí tenemos que ser muy claras en dónde están recibiendo ayuda, porque también hay grupos de autoayuda de las mismas pacientes que lo que hacen es inducir la conducta, la alteración de la conducta alimentaria. Yo no sé si ustedes han escuchado de uno muy famoso que es Ana Mía, está en Facebook, está en Instagram, está en, bueno, en TikTok, no sé, pero está en la mayoría de redes sociales y son las mismas pacientes dándose ánimos para que no coman, para que pierdan peso, para que dándoles como hasta ideas de cómo hacer las conductas compensatorias. Entonces siempre hay que saber dónde se está buscando la ayuda y quiénes son las personas que están ayudando, digamos, a la paciente, ¿cierto? Y aquí sí o sí necesitamos los medicamentos, que sería también la fluoxetina, porque la fluoxetina nos ayuda a bajar esa marea de emociones, a bajar un poquito, digamos, como la intensidad de las cosas y nos ayuda a que haya una mejor sensación de control y no, digamos, salirse de sí, como dicen, digamos, como esas partes. Hay algunos estudios o algunas personas que han utilizado ácido valproico, topiramato, fenitoína, pero no es que sean, pues, digamos, como la gran diferencia, como por decirlo así. Entonces, pues, la idea es que
siempre estemos asesorados de un profesional, de un especialista en salud mental, de un especialista en nutrición, de un especialista en trabajo social, en psicología, para que podamos dar el tratamiento y el manejo que el paciente, digamos, como que necesita, ¿cierto? La bulimia es intermitente, tienen periodos en los que están muy bien, comen bien, hacen, digamos, su vida normal, y periodos en los que están sumidos en los atracones y en las conductas, digamos, de compensación. Entonces van, digamos, y vuelven. Si hay una estabilidad, digamos, como afectiva, están bien, pero si hay alguna dificultad, pueden recaer, digamos, como en las conductas. Entonces sí necesita, digamos, como un seguimiento como a largo plazo. Y obviamente, como ellas también están preocupadas por su imagen, también tienen periodos en los que están como muy intensas y están como muy con la comida, periodos en los que no, digamos, como tanto. Es importante, digamos, aclararle que las pacientes pueden tener las dos. Pueden momentos en los que están es con una ingesta restrictiva, que no comen nada, que pierden peso, y momentos en los que sean los atracones y las conductas compensatorias lo que predomine, ¿cierto? Que eso es lo que sería como el no especificado, porque tiene las dos y ese es el más común, que haya, digamos, como esa variación. Entonces tenemos que estar como alerta y pendientes, digamos, como de todos los cambios. ¿Listo? Bueno, les agradezco como mucho la atención. Bueno, aquí Norela nos hace una pregunta que me parece como muy interesante, que dice que a veces cuando hay, digamos, medicamentos de las tiendas naturistas, que eso no son medicamentos, porque los medicamentos tienen pues su proceso, digamos, como de elaboración, pero esos productos que se entienden en las tiendas naturistas le pueden llevar ansiedad por comer y que puede subir rápido de peso. Desafortunadamente, no hay mucha claridad de cuáles son los elementos que están en esos productos naturistas. Hay algunos que tienen hormona tiroidea, hay algunos que tienen triptófano, hay algunos que tienen sustancias que pueden aumentar el apetito, entonces hay que ser muy cuidadosos, digamos, como con eso, ¿cierto? Entonces, siempre que haya un tratamiento, así sea naturista, debe ser formulado por un médico que pueda hacer un control de los seguimientos, de los efectos que pueda tener eso, y que tengamos, digamos, como las indicaciones claras. Nosotros somos especialistas en salud mental, pero hay médicos homeópatas, hay médicos pues digamos, de medicina tradicional china, hay otros tipos de corrientes que nosotros no conocemos, pero eso no significa que no puedan, digamos, como recurrir a eso, pero siempre debe haber un acompañamiento, porque, por ejemplo, en enfermedad mental, nosotros no nos gusta o hemos tenido pacientes que se nos descompensan por consumir esos productos, porque los descompensan de su enfermedad mental de base, porque lo que les digo, no sabemos eso que tiene a ciencia cierta. Entonces lo mejor es tratar de que si hay que utilizarlos, sean bien utilizados como un tratamiento y que podamos tener un seguimiento, digamos, como de esa parte. Listo, doctora, muchas gracias por ese tema tan enriquecedor para todos. Veo comentarios muy favorables, felicitaciones, Dios las bendiga. Hubo una muy buena audiencia. Los invitamos a seguir conectándose cada 8 días en este espacio tan enriquecedor y a replicarlo con sus familiares, amigos, para que todos nos nutramos de esta valiosa información. Muchas gracias para todos. Feliz día.